Permiso para continuar, mi general. Sí, de lo más hermano, sí. Después pasa la voz para invitarlos al chico a todos. Entendido, mi general. Muy buenos días con todos, mi general, muy buenos días. El día de hoy lo tenemos presente a nuestro general Policía Nacional del Perú, Rolando Elías Santos Gálvez, actualmente vocal supremo del Tribunal Supremo Militar Policial, en actividad. Es una persona totalmente imbuida con toda la práctica y problemática de nuestro proceso penal militar policial, y respecto al cual voy a exponer un tema de relevancia como viene a ser la investigación preparatoria. Nuestro general Rolando Elías Santos Gálvez cursó estudios de posgrado, maestría y doctorado en Derecho concluidos, ha sido procurador público en asuntos de narcotráfico y lavado de activos, ha seguido el curso de posgrado en maestría de tutela de derecho y globalización, ha ocupado diferentes cargos en la institución policial como director administrativo en asesoría jurídica de la Dirección General de la PNP, ha sido felicitado por eficiente labor en la defensa del Estado y en lucha contra el crimen organizado, lavado de activos y narcotráfico, ha sido docente en centros universitarios y centros de capacitación de la PNP, ha participado en la revisión y modificación de la nueva estructura y régimen disciplinario de la policía, ha participado en actividades académicas concernientes a la justicia militar en el ámbito internacional organizado en Corea del Sur, y ha participado en el curso de capacitación en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como vemos, entonces, la relevancia y preponderancia del tema y principalmente del expositor que tenemos al frente, no queda sino, por favor, rendirle un fuerte aplauso por su presencia. Muchas gracias. Le agradezco bastante el preámbulo que hace el señor coronel, pero para mí es un honor estar al lado de ustedes en un asunto netamente académico. Como siempre a veces digo en las audiencias, esas son actos que se da para el proceso. En cambio, los asuntos académicos se plantean posiciones. Les guste o no, cada uno las tiene. Sin embargo, puedo hablarle a usted del día que juramenté cuando estaba en actividad, de que juro el cargo para servir a mi patria, servir a Dios, servir a mi familia y servir a esta institución que me acoge, partiendo de que en un Estado de Derecho y democrático se parte de dos figuras: de la ley y la libertad. No nos engañemos de que el fuero es una isla que está ajeno a todo. Totalmente falso. Cada vez la globalización va absorbiendo a todos aquellos que se creen aislados. El tema que me han pedido está en relación a un hecho que siempre hago crítica, se lo digo de frente a ustedes. Porque el fuero militar policial tiene reconocimiento constitucional en su artículo 139, numeral 1, y los delitos que se ventilan son delitos de función especializado. Queriendo decir que no es lo mismo que los delitos de función que están en el Código Penal común. Por cuanto se siguen fines distintos. Y para eso tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Quiénes hicieron la Constitución? ¿Y qué piensa el legislador sobre la Constitución? Los constituyentes son los que hacen los acuerdos políticos. Y esos acuerdos políticos se manifiestan en una asamblea constituyente. En cambio, el legislador desarrolla el principio que es el acuerdo político. Y en ese acuerdo político está que la función jurisdiccional está determinado al que corresponde por un sistema democrático. No hay ningún país donde no haya justicia. Todos los países tienen justicia. La diferencia que hay excepciones. Y una de las excepciones es la que tiene el Perú. Y más todavía que el régimen y organización que tiene el fuero militar policial
es especial y exclusiva. No la tiene otra. Por lo tanto, recomiendo o sugiero a ustedes mantener ese privilegio que se tiene, porque el nuevo modelo procesal penal le da un papel protagónico al órgano fiscal para la justicia militar policial. Porque el modelo procesal penal de corte acusatorio no es una casualidad, como muchos de ustedes de repente en los asuntos académicos se le manifiesta, sino que el modelo de corte acusatorio es usado bajo los regímenes democráticos. Entendido de esa manera, tenemos que cambiar la mentalidad. No solamente ser simples formalistas, sino también mental. Actuar con nuevas ideas, nuevos conceptos. Porque todos ustedes son gente capaces, gente con superación, gente con ánimo de conseguir sus propios objetivos personales, familiares e institucionales. Mi tema, a lo que le he explicado al señor general y a otros señores oficiales, está relacionado a la parte de la inversión preparatoria. Antes de eso, la Constitución precisa claramente la exigencia de principios. Y esos principios es lo que tiene que cumplirse en el desarrollo de una norma llamada Código Penal Militar Policial. Muchos de ustedes de repente no han leído la exposición de motivos de este código. Ahí está todo. En la exposición de motivos del Código Penal Militar Policial se hace una crítica a lo que anteriormente tenía el proceso penal militar policial. Por lo tanto, este modelo de este código tiene las características del fuero ordinario, pero no es igual. Ahí está la diferencia. Y esa es mi crítica cuando se dice, en el fuero común se da esto, ¿y por qué acá se da otra cosa? En vez de decir, esa es la diferencia, queremos actuar de la misma manera que el fuero ordinario. ¿Por qué no es igual? No es igual porque los fines que persigue la justicia ordinaria es distinta a los fines que persigue la justicia militar policial especializada. Mientras el Estado, con la aplicación de la ley penal, busca la resocialización, busca que el individuo infractor sea adecuado a la sociedad, en la justicia militar policial no es esa. Es preventiva, pero también es sancionadora. Como ustedes podrán, no, cuando hay pena privativa de libertad, es muy difícil porque tienen que tomarse medidas de separación o en su defecto otras medidas que dice el mismo, los tipos de pena de la inhabilitación. Partiendo de ello, mi tema solamente está referido a la investigación preparatoria. El fiscal cumple un papel protagónico en el nuevo modelo. Es la vedette de conseguir los medios probatorios para que otro órgano fiscal, miembro del órgano fiscal, acuse en su momento y logre que esa acusación tenga efecto en una condena. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que ocurre en la práctica no se da. El 356 dice la situación a lo que tiene que tomar en cuenta, va a resolver el señor fiscal ante la denuncia que recibe, que la puede desestimar, o sobre la actuación del órgano de control de cada instituto, que viene a ser las inspectorías, a través de sus informes que elaboran con determinadas implicancias de carácter administrativo. Y por último, la propia investigación preliminar que se hace cargo. Dos decisiones que toma el fiscal acá, que es la de archivamiento y la de abrir investigación preliminar. Sin embargo,
nos vamos a dar cuenta que muchas de las acciones que después de preliminar pasa a preparatoria, casi no ha variado nada. El representante del órgano fiscal realizan diligencias sin comunicación a la parte cuestionada, realizan diligencias en fechas no programadas que motivan reclamo de parte de los procesados, de los abogados de los procesados, porque no se tienen en cuenta los principios que reconocen la Constitución y las leyes. En este modelo, el principio de igualdad procesal tiene exigencia. El principio de legalidad tiene exigencia. El principio del derecho de defensa tiene exigencia. Y estos tres principios, desgraciadamente, se puede decir que hay cierta fragilidad en su cumplimiento. Hay una institución que cubre todo ello, que es la tutela de derecho, como algo novedoso, cuando el Código Penal Militar Provincial lo señala. Está en su artículo 199, si se mira bien. Entendido así, de esta manera, tenemos que darnos cuenta que el proceso penal es la misma. Tiene 3 etapas. Estas 3 etapas son claras y concretas. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral. La etapa investigatoria, la que tiene a cargo y responsabilidad en todo lo que corresponde a su actuación con autonomía e independencia, es el órgano fiscal. Pero para eso tiene que haber una estrategia de trabajo. La estrategia de trabajo apunta a un camino llamado, ¿no?, la teoría del caso. Esa teoría del caso tiene que estar acompañado de una idea. ¿Qué cosa ha pasado? Si no, el fiscal pues sería testigo o coautor de los hechos, y lo cual no lo es. El fiscal tiene una idea. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué debe haber sanción y por qué no debe haber sanción? O sea, quiere decir, podría terminar en un sobreseimiento, o de repente no llega a una investigación preparatoria. El fiscal tiene que reunir varios requisitos antes que la apertura de investigación preparatoria. Capacidad, conocimiento, decisión, liderazgo, firmeza, que están lo mismo relacionados a lo que son los principios que reúnen sobre las funciones de la ética en la función pública. Ustedes verán ahí, hay 8 principios. Y en esos 8 principios hay esa relación de trabajo. El fiscal tiene que ser el más honesto. El fiscal tiene que ser un líder. El fiscal tiene que tener capacidad. El fiscal tiene que tener respeto a los investigados, a la institución, a sus superiores y al país, respetando las normas del mayor rango, que es la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos específicamente. Partiendo de ello, no es cualquier cosa el señor fiscal. Si ya el señor fiscal con su disposición, porque así se llama, no sé quién ha dicho que el fiscal emite resoluciones. En el Código de Fuero Ordinario y en el Código Penal Militar, en la parte procesal, así se llama. Estas disposiciones tienen contenido, y en ese contenido está la motivación, que es lo más importante. ¿Por qué emite la disposición? Esta disposición, al aperturar una sesión preparatoria,
considera así, lo tiene que poner en conocimiento, como dice el artículo 360. Y ese artículo 360 señala presupuestos. Y esos presupuestos tienen que estar plasmados en esta disposición. ¿Cuáles son? Una cuestión concreta, sucinta de los hechos a investigarse formalmente, ya porque ya entramos a una situación de regularidad donde no puede actuarse bajo la figura del secretismo o bajo la figura de no comunicar a nadie. No, ya hay exigencias. La identificación del imputado, ya no se investiga a los que resulten responsables. Ya no existe ese término iniciado el proceso. La identificación del agraviado. En el fuero militar policial no hay mucho problema ahí, no sé por qué hay problemas. El agraviado está determinado quién es. Son las instituciones, especialmente, podría ser también un subordinado. Pero esencialmente la institución. Porque si no encontramos ahí, ¿cómo podemos hablar de un agravio? No tiene sentido. Y la calificación legal provisional, porque eso va a variar. Hoy día será exceso al mando, después podría llamarse exceso al subordinado, en agravio del subordinado. Podría ser más adelante otra figura más, una figura de información falsa. Como le explicaba temprano yo a un oficial superior, que los delitos militar policial, que está relacionado a la función militar o policial, no es la misma que el delito de función por peculado, por concusión, por corrupción de funcionario. Es distinto. Porque allá está relacionado al patrimonio del Estado. Acá está relacionado a la existencia, al cumplimiento de las funciones, a las actividades operativas. Por lo tanto, el fiscal tiene que pensar distinto. Veía hace unos días una película, porque es lo que estoy viendo con casos de corrupción, en la última de Los Intocables, cómo hay esa crítica del director de la película. Resalta el personaje de Leonés, pero después al personaje policial lo pone como un arrasador de muertes. Porque al que estaba muerto lo vuelve a matar. Valga la redundancia, así, un sentido figurado. ¿Quién ha dicho que así es la actuación procesal? En la película, pues. Entonces, si no cambiamos, seguimos viendo esta película como un ejemplo. Cuando no es así, esa prueba no vale. Más bien entramos a una medida extrajudicial. Y eso es peligroso. Porque podemos llegar al delito de lesa humanidad. Y el fiscal a cargo de la investigación. No control interno, no el juez, no el procurador, el fiscal. Entonces, estos elementos tienen que estar. ¿Dónde está la diferencia entonces con el fuero ordinario? Sí hay diferencia. Porque tiene que comunicar al fiscal, al juez. ¿Para qué? Para que éste convoque a una audiencia. Esa es la diferencia con el fuero ordinario que aplica el nuevo código. Allá no hay esto, salvo el caso del anterior código, código del 40. Pero el código del 2004, no. Ya dentro de pocos días va a entrar en vigencia en el Callao.
para estar más cerca del proceso. Disculpen ustedes. Estoy en una reunión. ¿Ya? Por favor. De esa manera encontramos una diferencia sustancial. Por ese motivo tiene que estar el señor fiscal el día de la audiencia a fin de que en su cara le diga a los imputados o a sus abogados los cargos de imputación. Y la defensa podrá responder técnica y jurídicamente también. El imputado está presente, podrá aceptar o podrá rechazarlo. Nada más, ese es el motivo de la audiencia. ¿En razón de qué? En razón de respetar el poder de autoridad que tiene el Estado. O sea, quiere decir que somos más legalistas, más respetuosos que las autoridades del fuero ordinario. Sí, somos más respetuosos de los derechos humanos. El fiscal, de acuerdo al artículo 363, tiene una serie de atribuciones. Pero en la audiencia, ¿para qué sirve la audiencia? ¿Qué cosa se va a determinar con la audiencia? 3 situaciones concretas. Que sepa el imputado y su abogado que se ha iniciado la investigación preparatoria, controlar la regularidad del proceso y asegurar la defensa del imputado. Para que no digan después que le habían abierto un proceso a espaldas. Para que no diga después que se le niega sus medios probatorios. Para que no diga después que no atienden su pedido. Todo eso era cierto antiguamente. Todas esas cosas se han sucedido. Es cierto. Por eso les digo a ustedes, olvídense del pasado. Pensemos en el presente para el futuro. Para que diga que el señor fiscal del Fuero Especial Militar Policial es un señor respetuoso de los derechos humanos del presunto infractor. El final no lo sabemos cómo terminará. En cambio, cuando se produce cuestiones ampliatorias, ya no es necesario la audiencia. No se requiere. Se señala segunda disposición y se pone en conocimiento a las partes y al juez y terminó todo. Sin embargo, en cuanto a los atributos que tiene el fiscal, sí las cosas son distintas. Porque tienen que tomarse en cuenta lo que dice el artículo 155. Que el fiscal no tiene función jurisdiccional. El juez tampoco tiene poder para investigar. Eso se llama el principio de roles funcionales, que está dentro del modelo acusatorio. Y el modelo acusatorio es el mismo que en el Perú, que en el extranjero, igualito, es el mismo modelo. Las diferencias son muy superficiales, como están viendo ustedes con la del fuero ordinario. Somos más exigentes, sí, somos más exigentes. Y eso se aspira a que seamos más, pero de nada va a valer si no hay una buena investigación. De nada va a valer si es que el fiscal no reúne medios probatorios idóneos, que es uno de los principios de la función pública. La idoneidad de la conducta del hombre, y en este caso es la obtención de medios adecuados, probatorio para la acusación.
el señor fiscal reúne todos sus medios probatorios de acuerdo a su estrategia, a su plan de trabajo que va a desarrollar en el plazo que establece este código. Este código precisa un plazo. ¿Que puede terminar antes? Sí puede terminar antes. Pero también a veces no se termina y viene una ampliación pedida. O sea, una prórroga de plazo. Esta prórroga de plazo señala un tiempo. 6 meses en el caso común. Y si es complejo, es 1 año el ordinario y 1 año la prórroga. Hay un tiempo especial, extraordinario, que le puede dar otro órgano de la jurisdicción militar policial, que es la sala revisora. Yo tengo mi reserva en eso. No es un lugar apropiado, pero en otros sitios hablo distinto. ¿Por qué? Porque habría pues 3 instancias. La primera, ¿cuál es? El que dice el juzgado. Y la segunda, ¿cuál sería? La sala de guerra. Y después, ¿qué cosa sería? La sala revisora. Pero está dado. Y hay que aceptarlo y aprovecharlo. En el campo lícito y en el campo que sea permitible. ¿En razón de qué? En razón de que sirva para capacitación. No tiene una oficinita. Tiene una dirección con una estructura determinada en la ley y en su reglamento. Viajes al extranjero para ponerse al día, pero aún así, ustedes verán, no todos los casos son claros para el fiscal, ¿no? Lo que somos espectadores como nosotros. En la justicia militar policial, de la misma manera. Nos van a criticar siempre los que son extraños a nosotros. Ya veremos de acá un tiempo lo que va a ocurrir en Venezuela. Hay que esperar el momento, nada más. En la investigación preparatoria, como le estaba indicando a ustedes, tenemos una serie de diligencias que se llevan a cabo para que no podamos nosotros soslayarlo. Se inicia por la investigación preliminar del mismo fiscal por la denuncia del interesado con elementos de convicción que aporte o por el informe que emita el órgano de control de cada instituto afectado. Tenemos que definir qué cosa es cada sujeto procesal para que no haya confusión. El órgano fiscal, ¿qué papel tiene? Y es clarísimo este código. Tiene el apoyo de la policía, tiene el apoyo de las instituciones, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y de toda entidad pública. Tiene el apoyo de la misma estructura del Fuero Militar Policial. Entonces los elementos de comisión tienen que ser fuertes, sólidos. Termina esta investigación preparatoria con una conclusión de la etapa probatoria. Esta conclusión se determina con una disposición también, así como la apertura, también la parte final. Tomando un tiempo, un plazo determinado que establece la ley en el fuero común, es de 10 días, y acá en ustedes precisan de los 15 días,
para precisar qué va a concluir el señor fiscal. En el curso de la investigación preparatoria hay articulaciones que pueden ser presentadas por la defensa, lógico, las excepciones, las cuestiones previas, la cuestión prejudicial puede ser planteada. Puede surgir una contienda de competencia que no se va a resolver acá, cuando se trate de instituciones ajenas, como es la del Poder Judicial. Por ese motivo, ya fue resuelto eso, que es a través de la Corte Suprema. Porque en el código anterior se quería precisar de que lo iba a determinar la misma institución, es el fuero. Eso ya quedó descartado. La diferencia entre el actor civil y el agraviado, hay una confusión enorme. El fiscal debe trabajar brazo a brazo con el actor civil, brazo a brazo con el agraviado, y no pelear con el agraviado. Cuando yo trabajaba en la Procuraduría de Drogas, yo era invitado a cada rato a la Fiscalía para poder explicarle cómo apuntaba el lavado, cómo apuntaba el narcotráfico nacional e internacional, de grupos organizados vinculados a las grandes empresas, entre comillas, donde había mucha gente fuerte involucrada. Pero así era mi trabajo, porque apuntaba a la incautación que se haga realidad y al decomiso de los bienes, hasta donde yo dejé más de 350 inmuebles decomisados. En las diligencias que tienen que llevar a cabo ustedes en la investigación preparatoria, deben de respetar el derecho de defensa. Deben notificarlo al investigado o al testigo a una hora prudencial, indicándole el motivo de la investigación. Eso no quiere decir que ustedes van a ser sueltos y le van a dar todo. No. La estrategia es de ustedes. ¿En qué momento va a lanzar el pliego de pregunta que va a ser directa al esclarecimiento? Que le va a servir a ustedes. Por eso que hay una estrategia. Lo que antiguamente me acuerdo cuando se aplicaba las preguntas de oro. Así como había la respuesta de oro del Sendero Luminoso. ¿Cuál era la respuesta de oro del Sendero Luminoso? No, 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 no. Así le encontraran con la metralleta, con la dinamita. No le han encontrado nada. Sin brazos, no le han encontrado nada. Esa era la respuesta de ellos. No, no, no. Igualmente en el trabajo policial habían las 7 preguntas. ¿Qué, cuál, cómo, dónde, por qué? Se agregó una pregunta más. Justamente, ¿qué más puede usted decir? ¿No? Todo ello es para esclarecer los hechos. El principio de autoridad fiscal tiene que cumplirse, porque si no se deteriora. No asisten al comparendo, no asisten a la diligencia, y es necesario que esté el testigo, es necesario que esté el perito según el caso, es necesario que esté el fiscal con su gente, con su equipo, es necesario que esté con un equipo moderno también, tecnológico, una filmación, una cámara fotográfica. ¿Por qué le digo esto? Porque en el proceso tiene que ser objetivo. Cuando el sujeto acepta,
es un minuto o un segundo, porque cuando reacciona ya quiere cambiar de versión. Esa es la diferencia, de que el fiscal tiene que ser audaz, ser respetuoso, ser idóneo, ser honesto, ser leal al Estado de Derecho y a sus superiores. La entrega de documentos, donde se argumenta acá, en un caso, no es como se piensa. Los documentos comunes tiene facultad el fiscal de pedirlo. Los documentos clasificados es el problema en que están ustedes. Pero no es necesario recurrir al fuero común. Están en su mismo código. Pero si ustedes no lo piden, ¿cómo lo va a resolver el juez? Ese es el problema. El juez resuelve después del debate de las partes. El fiscal que no consigue su objetivo no es fiscal. Es un operador más auxiliar, lo cual no lo es el fiscal. El fiscal es un operador importante, esencial en el proceso. No hay audiencia si no está el fiscal. No hay juicio oral si no hay acusación. No hay investigación si no hay un delito previo. No hay delito si no hay una ley previa. Eso es lo que ustedes tienen que tener como base. El delito de desobediencia tiene características, tiene presupuestos y tiene un fin que afecte la disciplina o que afecte el servicio, mejor dicho. ¿Y qué es el servicio? El servicio es el vigilante o el vigía o el centinela que está en la puerta. ¿Quién ha dicho que ese es el servicio? El servicio es aquel militar o policial que cumple dentro de sus tareas o funciones y que vinculen a la institución en su existencia, en su operatividad, en sus funciones generales. Ese es el servicio. Ponen como agraviado el Ministerio X. ¿Qué tiene que ver el Ministerio X? Entonces, me preocupa eso porque el juez no puede hacer nada. Igual es en el fuero común. Por eso que el caso que hubo anteriormente, los casos que se ha visto por televisión, el juez no le increpa, le pregunta en voz alta al fiscal si había hecho ese pedido, que es de conocimiento público, o sea, periodístico, que difundía. Y el fiscal dijo, no lo he pedido. Entonces, ¿por qué usted habla en los medios periodísticos que es problema del juez? Si usted no lo pide, yo no puedo resolverlo. Eso quiero que ustedes entiendan. El juez no puede resolver lo que no le han pedido. Solamente puede resolver una excepción, porque así está hecha la ley de oficio. Y algunas cosas puntuales de oficio. Pero no puede resolver de oficio todo. ¿Por qué juez? Por eso que la decisión de un juez cuando toma una prisión o una sentencia condenatoria es bien delicado, porque choca con el derecho fundamental de la libertad, choca con la existencia del Estado cuando se ataca o cuando afecta, mejor dicho, documentos secretos. Por ese motivo resulta interesante y preocupante que ustedes estén a tono a los cambios, de la doctrina también, porque los conceptos sobre el nuevo modelo son distintos.
En cuanto a la investigación, le puedo decir por experiencia, ¿quiénes investigaban? El agraviado. ¿Quién investigaba? La policía. ¿Quién investigaba? El jefe superior. ¿Quién investigaba? Inspectoría. ¿Quién investigaba? El fiscal. ¿Quién investigaba? El periodista. Todo el mundo investigaba. Y para colmo, el juez de oficio también abría instrucción. Ahora no es así. Ahora el que investiga solamente es válido la que realiza el fiscal. Y se inicia para el modelo peruano, para el modelo castrense, a partir del 360, el contacto permanente con el imputado, de carácter formal, aunque ya más antes lo vio en una investigación preliminar. Y las declaraciones, cuando hay esto, ya no se repite. Solamente es hacerle preguntas si es que se puede hacer preguntas o se quiere hacer preguntas necesarias. Ya no es necesario, porque la versión del imputado ya es suficiente con lo que se tiene. La búsqueda, ¿cuál es? Testimoniales, informes documentales, peritajes, inspecciones. Eso es lo fundamental. Por ese motivo, lo que he explicado, y de repente el señor general, bueno, puede haber dicho, sí, no se van a ganar los juicios por el juez, se van a ganar los juicios acá por el fiscal, porque hay que respetarlo al señor fiscal. Cuando digo señor fiscal es un equipo, solamente que hay una cabeza, que es distinto. El equipo. ¿Qué cosa es denuncia? Es un absurdo eso. ¿Qué cosa es declaración? Se le cita al investigado y dice, oiga, usted está obligado a decirme la verdad, jure por Dios y por la patria que va a decir esto. El abogado, nada tonto, se retira y le dice al imputado, acepta, di sí nomás, chao, me voy. Y no participa. Todo lo que le cuento son hechos prácticos. Se retira el fiscal, no, el abogado, y le da la indicación. Y el investigador declara bajo juramento que va a decir la verdad. Y nunca dice la verdad. ¿Vale esa investigación? ¿Por qué no va a valer? Porque está siendo presionado y las declaraciones tienen que ser espontáneas, voluntarias. Esa es la diferencia. Más aún si ha habido insultos, vejaciones, golpes, son pruebas prohibidas. Y ahí se voltea el pastel más bien. El fiscal es investigado. Habrá momento de hablar en otras ocasiones sobre el delito de lesa humanidad, hablar de los delitos de violación de derechos humanos, los delitos de tortura, los delitos de desaparición forzada, los delitos de genocidio. Eso no se ventila acá. Más claro no podemos decir. Lo que tenemos nosotros que investigar son los delitos que están en el código. Ya la sentencia de la Corte, del Tribunal Constitucional, mejor dicho, ya lo resolvió con la sentencia 022. Y aclarada con la misma sentencia, ¿no?, en otro momento, ratificando la primera. El fuero existe, los delitos de función militar policial existen, con la expulsión que ha sacado el Tribunal Constitucional. O sea, no hay duda ya. Pero si vamos a ser lerdos, lentos, abusivos, indiferentes, puede haber cambio. Porque la cuarta disposición complementaria final o transitoria de la Constitución declara, precisa claramente que agotada la vía interna,
Los interesados pueden acudir a los órganos supranacionales sobre derechos humanos. Entendido de esta manera, hay muchos casos. Por eso le digo, el trabajo del fiscal se basa en su condición de tal bajo principios. Uno de los principios de la Fiscalía es el principio de unidad. ¿Cómo es posible que un fiscal diga acuso, formalizo, investigo y el fiscal superior diga retiro la acusación? No es coherente eso. O no acusa, le indica al de abajo, no hay elementos, porque es un papelón. Apelado todavía el fiscal y el de arriba dice retiro la acusación. El principio de unidad es un criterio, no de un operador, sino de la institución procesal. Es diferente de los jueces. Los jueces no pueden decir, tú dices A, yo también tengo que decir A. No, ahí es distinto. ¿Por qué? Porque son decisiones jurisdiccionales. En la del fiscal no. La del fiscal, su papel es defender a la institución afectada. Ejército del Perú, Marina de Guerra, Fuerza Aérea del Perú, Policía Nacional. O un subordinado, o un superior, según el delito. Las incautaciones se confunden con decomiso. Las incautaciones de carácter procesal son las que se despojan de carácter temporal. Y en la sentencia se decide sobre esos efectos, instrumentos del delito. ¿Con qué? Con el decomiso. Si es un cuchillo, si es un arma, va a ser decomisado. Porque el fiscal cumple papel protagónico como defensor de la legalidad. Pero ya cuando está en la investigación o en el proceso, ya no está en principio de legalidad, porque ya es parte del proceso. Y más se preocupa en la práctica, principio de legalidad. No sabe el daño que le causa a la institución. Entonces, ¿para qué? Todo el aparato funciona. Eso no quiere decir que se investigue por gusto, se abuse del honor de las personas, ser prepotente con los testigos y peritos, ¿no? Conseguir medios idóneos, en base a la capacidad, a las sapiencias, al ser acucioso, conseguir los medios. Hay una película muy buena, Cuestión de Honor, si ustedes la han visto, con Tom Cruise, donde en el juicio oral, cómo es pujante en su interrogatorio, abogado defensor, y el fiscal confiado que iba a ganar, y perdió al final, por más que digan que lo han condenado. ¿Por qué perdió? Porque se nota que la película está dirigida a la defensa como un desarrollo. Y él mismo se dio cuenta que fue jalado para ese caso bajo la figura de que esos dos subordinados obedecían. Y decían ellos que no habían cometido nada. Por eso es que hay que entender al militar, hay que entender al marino, hay que entender al aviador, hay que entender al policía. Porque tiene una formación especial, muy distinta a otras personas. Por eso que los fines que persigue este código son distintos.
Ninguno va a ser rehabilitado en el sentido de que va a regresar a la institución y van a anular todas sus cosas. No. Va a ser rehabilitado, pero conforme al código, como está descrito. Los efectos de los medios de prueba, como dice el 268, son claros. El juez podrá limitar los medios de prueba, pero el fiscal es su labor que sus elementos de convicción sean sólidos, sean consistentes, sean irrebatibles para el juicio oral. Por eso me he limitado solamente, como he expresado, todo lo que es la etapa de la investigación preparatoria. En esta etapa de preparatoria pueden pedirse medidas y resolverse sobre medidas solicitadas. Y es tan especial este código que emite hasta el actor civil, que si eso se trae en el campo procesal, académicamente, una discusión bien fuerte. ¿Por qué? Porque el fin del actor civil es otro, pero así está el código. Para que vea que todo el apoyo que tiene el fiscal para ganar los casos, para que al final haya sobreseguimiento y al final haya absoluciones. Entendido todo ello, señores, espero haber concretado en ustedes, en esta parte de lo que se refiere a todo lo que es la etapa de investigación preparatoria como una etapa principal en cuanto a los medios de elementos de convicción. Otros dicen que la etapa más sólida, más consistente es la del juicio oral, porque es la parte final. Pero si no hay investigación preparatoria, no podríamos hablar de contradicción. Porque lo que se debate son los elementos conseguidos en la investigación preparatoria. Y si hay discoordinación entre el fiscal de abajo con el fiscal de arriba, preocupa al juez. Esa prueba, esa figura penal no existe para lo que usted está expresando. Es sobreser. Imaginemos eso que sea todo. Crearía todo un caos. Que sí se da en el fuero ordinario. Hay jueces que si tienen 5 casos, los 5 lo puede sobreser, los resuelve. Sino en los últimos casos que se ha exhibido en la televisión, los medios periodísticos han criticado a las autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque es más fácil criticar al juez por el conocimiento tradicional que criticar al fiscal. Por eso que este juez no le quedó otro momento que hacer preguntas públicas en la audiencia. ¿Para qué? Para que la gente que conoce o no conoce entienda quién tiene el papel de pedir y quién es el que decide. En concreto, el juez no resuelve de oficio recortes de derecho fundamental. Todo es a pedido de parte. Por eso, señores, creo haber compartido en algo, y si algo puede haber una pregunta de su parte, déjame. ¿Cómo no? Mi general, felicitarlo, excelente, mi general de exposición, hemos refrescado algunos conocimientos. Yo soy fiscal y tengo varias inquietudes que quisiera que les resuelva brevemente. Nosotros como fiscal terminamos una investigación preparatoria. Primero formulamos nuestra acusación y notifico al procurador. Después de los 5 días notifico a oficio al juez para que notifique a las partes. Y ahí viene una primera pregunta.
el juez cuánto tiempo se va a demorar en notificar a las partes y programar la audiencia de control de acusación. Esa es una. Dos, estando en el control de acusación, es probable que dentro de los 10 días cualquiera de las partes pueda presentar algunas excepciones. Ya estando en la audiencia de juicio oral, el juez resuelve primero las excepciones, primero el control de acusación, cuál es primero, y para poder tener en cuenta de que es probable que en las excepciones se declaren fundadas o infundadas. Esas son, de ahí podría preguntar una cosa más, mi hija. ¿Cómo no? Le voy a hablar ahora por la experiencia. ¿Qué se indica en la acusación? General Santo involucrado, delito X. Domicilio, se desconoce. Si se pone se desconoce, ¿dónde notificamos? Y si se pone un domicilio y en ese domicilio el abogado rechaza la notificación. Domicilio particular, Avenida Arenales, Lima. Ahí queda el fuero, en la Avenida Arenales. O la Avenida Arenales es todo hasta la Avenida Javier Prado. Esa es la crítica. Los datos de ubicación tienen que ser claros, tiene que ser preciso, porque el juez no puede retener los casos, tiene que actuar en el marco que la ley le prevé, a partir de su artículo 375, 377, 379, para llegar al 380. Porque con el 382 ya tiene que resolver. Y para resolver, tiene que haberse producido la audiencia. ¿Por qué? Porque los señores imputados, como el señor agraviado, la parte civil, el actor civil, se le precisa un plazo para que hagan su pedido. Y en ese pedido están las excepciones. ¿Qué dice el artículo 169, numeral 5 de este Código Castrense? Que puede plantearse una excepción en ese curso. O sea, ya terminó la investigación preparatoria. ¿Y cómo va a acusar? Así de fácil, ¿no? Tiene que emitir su acusación, porque la excepción nace de algo, nace de lo que le están imputando. No puede haber excepción primero y después haber acusación. No es que de lo que era escrito se está oralizando. Vamos a ver el problema de la excepción. Oralice usted su acusación. No siempre es igual que la investigación preparatoria en su inicio. Pueden haber más delitos, pueden haber más imputados, pueden haber más circunstancias en el curso de esa investigación. Entonces, el 169 desarrolla todas las situaciones que se plantean en el curso del proceso sobre las excepciones. Se lo leo. Cuando el medio de defensa se deduce durante la etapa intermedia, que le dije, tenemos 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Después de notificada la acusación, el juez, no dice la sala, el juez de investigación preparatoria la resolverá. De plano, no dice eso. En la audiencia preliminar, que dice el 380, audiencia preliminar de control de acusación,
de inmediato. Podemos hacerlo de inmediato y no llega la notificación al acusado por culpa del juez. Si los datos no son claros y concretos en el domicilio procesal. Avenida Arenales 123. ¿Existe 123? ¿O es 321? ¿Quién tiene la culpa? El juez. Él dilata la notificación. ¿Cómo no va a saber? Él debe presumir que es 321. Si los datos que no da el fiscal, único acusador, no hay dos acusadores, uno, por eso que cumple un papel protagónico. Si están mal los datos, General Gálvez Santos, ¿es lo mismo decir que Santos Gálvez? ¿Quién ha dado los datos? El fiscal, pues. Resuelto en el debate contradictorio la excepción, se resuelve la excepción. ¿Y qué dice el código? La impugnación que hubiera no impide la continuación del procedimiento. Sigue el caso. Cuando vine a trabajar acá, me dijeron, no, la excepción. La excepción de preparatoria es distinta, porque estábamos en la primera etapa. Primero se escucha al que plantea y después se escucha al fiscal. Pero si estamos en la etapa intermedia, ¿cómo va a ser lo mismo? En cuanto a los plazos de interposición de sus medios y sus pruebas y sus objeciones, es para cada uno. Si se trata del actor civil, tiene su plazo. Si se refiere a los imputados, su defensa, lo dice el 379. Si pasado ese plazo presenta, yo no he hecho el código lo dice, pero si el fiscal me he olvidado y recién lo presento en la audiencia preliminar, contradicción con el actor civil, otro problema. Por ese motivo, el papel del fiscal no solamente es un acusador, sino es un colaborador de la justicia. Es un colaborador principal a la decisión. Porque si los datos no son claros, concretos, del tipo, la persona, los hechos, ¿a quién favorece? A nadie. Mentira. Favorece al imputado. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional. Ante la duda, favorece. Por eso siempre he dicho acá, darle todo a la fiscalía, todo el apoyo académico, logístico, pero ¿a cambio de qué? A cambio que traiga resultados. Que esa investigación va a terminar en acusación y la acusación va a terminar en condena en primera y en segunda instancia. Pero ¿qué pasa? ¿Inspectoría no investiga o archiva? Y acá se investiga. Y no se cuestiona al órgano de inspectoría. ¿Cómo va a terminar esa investigación? Inspectoría que ve faltas o infracciones disciplinarias, investiga y archiva.
Y acá se abre investigación contra el mismo investigado. Y no se habla nada sobre la duda de la inspectoría. Entonces, ¿para qué investigar? Si no ha habido falta, menos va a haber delito, pues. Entendido de esta manera, si se quiere investigar está bien, pero se cuestiona a quién, al órgano de control, a los dos. Porque yo tengo una duda como investigador. Algo ha habido acá en órgano fiscal, órgano de inspectoría. Pero no me interesa el órgano de inspectoría, pero sí lo investigo doblemente a ese señor. ¿Cómo se llama ese principio? Nobis in idem. No es un principio del fuero, porque así está en el código. Es un principio que está dentro de los derechos humanos, no solamente en la Constitución, en su artículo 139, en sus últimos párrafos, como cosa juzgada, sino está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la acusación tiene que ser clara, concreta, seria en su redacción y datos que deben contener. Digo en una parte Santos Gálvez y en otra parte pongo Gálvez Santos. Rolando y después en el otro lado le pongo, no, Rolly, porque estoy achicando. Eso no es serio. La función fiscal es seria. Está de por medio la carrera de un funcionario de la policía o de las instituciones armadas. Por eso a veces cuando estoy en grupo digo, ¿cómo me gustaría que ustedes sean investigados? Para que vean cómo duele eso. Nadie le gusta que le ataquen su honra, así igualito a cualquier procesado. Entonces hay que respetar. Si el principio es respeto, entonces quiere uno que lo respeten, hay que respetar. ¿Alguna pregunta más? Ya, cómo no. Toca un punto muy importante, es la última intervención, con respecto a el criterio para poder calificar sobre todo las investigaciones que vienen de las inspectorías. Y es verdad que usted lo que afirma, las inspectorías, ¿no? En sus pronunciamientos, cuando hay investigados varios, ¿no? En unas no encuentra responsable, en otras sí encuentra responsable y lo sanciona. Bien, pero a su vez esta investigación, ¿no? Se remite a la Fiscalía. Entonces, de acuerdo a lo que dispone la norma, creo 358 de nuestro código, lo que queda es calificarlo. Pero lo que estamos advirtiendo es que hay un desfase también de las inspectorías que no están yendo enlazados, ¿no? Con su procurador. Si nosotros vamos la del debido proceso, entonces la inspectoría previamente debería remitir a su procurador y el procurador debería formalizar, ¿no? Él sería el que evalúe y si ve las condiciones, ¿no? Hechos con caracteres penales, entonces él tendría que formalizar la denuncia y remitirnos, ¿no? Ya sea a cualquiera de los, ¿no? órganos jurisdiccionales, si en caso fuera delito función, netamente estaríamos, ¿no? En este fuero. Pero esa parte no se está cumpliendo, o sea, la inspectoría simplemente emite, ¿no? Y hay muchos que están viendo directamente a la Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ello? Si entramos al 358 dice ya, recibida esta investigación y la inspectoría nos toca calificar. Ya no habría que hacer ni siquiera una investigación preliminar, sino tendríamos que calificar
si esto es una investigación para que pase a una preparatoria directamente. Muy bien, pero cuando se analiza, cada uno tiene la particularidad de la investigación, cuando se analiza, si con el criterio que hicimos, ¿no? No bis in idem, muy bien, ha sido sancionado. El oficial o el personal ya ha sido sancionado. En todo caso, la Fiscalía, si no ha formalizado, digamos, su denuncia, quedaría, pues, en este caso, el archivo, ¿no? El archivo directamente. Entonces, y si no fuera esto, ¿no? Creo en la posibilidad que usted está diciendo, el investigado sería el investigador, en este caso el inspector, ¿no? Porque usted entra a una duda, y es razonable su punto de vista. Si usted ve que el señor oficial sacó el carro de la unidad inconsultamente, provocó un choque, estuvo ebrio, ¿no? Eso motiva todo un escándalo, todo afecta a la imagen institucional. Y pasa a inspectoría, investiga el caso y archiva el caso. El hecho, como le estoy describiendo, es escandaloso, ¿no? Y no solamente eso, ha producido un daño, ha volado un puente, un poste, ¿no? Casi hace daño físico a las personas que estaban por ahí. Ha motivado que todos los medios de comunicación hagan escándalo de este asunto, ¿no? Y encima este señor oficial no solamente había tomado licor, sino también estaba drogado, porque había consumido cocaína. Pero aún así inspectoría dice archivo. ¿No se puede investigar? Sí, se puede. ¿No se puede investigar? Pues, ¿por qué? Porque ya fue investigado. ¿Ya fue investigado o ya fue tapado? No es lo mismo. Tapado es una cosa, investigado es otra cosa. Porque ahí tiene que ser cuestionado ¿quién? El órgano de inspectoría. ¿Y dónde están los elementos de prueba que usted dice? Los elementos de convicción, el peritaje de la droga, el parte policial o la inspección que ha hecho el jefe inmediato de inspectoría, que ha constatado que se ha producido en el lugar, los testigos que estaban al borde, que el hombre estaba borracho, tiraba al suelo, no podía ni pararse. Pero fue archivado el caso. ¿Cómo usted puede investigar a ese investigado si está usted de acuerdo con el órgano de inspectoría? No tiene sentido. Pero si usted investiga a los dos, sí tiene sentido. Uno, por los hechos, que va a tener que defenderse con no bis in idem, y el otro, por haber hecho una investigación amañada. Y los dos son delitos de función. Uno por tapar una inconducta y el otro por cometer una inconducta. Y la afectación es institucional. No es el señor de la esquina. ¿Quién le ha dicho que saque la camioneta borracho? ¿Quién le ha dicho que choque con el poste? ¿Quién le ha dicho que consuma droga? ¿Quién le ha dicho que consuma licor? O sea, no es cierto que se tenga que investigar 2, 3 veces a una persona porque me da la gana. Nadie dice que el fiscal no tiene un papel en el proceso. Pero no puede ser abusivo. Señor General Rolando Santos Gálvez, me atribuyo la representación de todo el personal de fiscales y asistentes fiscales aquí presentes y soy portador del agradecimiento a su persona, mi general, por este aporte que está haciendo al incremento del conocimiento de todos nosotros. Muchas gracias, mi general, y le rendimos un fuerte tributo a través de un aplauso, por favor.
Gracias con todos. Hasta luego.